la cocina de Tori y su canal del sabor, esta vez con una receta de cuchara. Se trata de la crema de malanga o como se conoce también con otros nombres de taro, pituca, papachina y mucho más. Miren ustedes cómo es que ha quedado esta crema. Se ve que debe estar sabrosa, además que es muy nutritiva. Yo los invito a que se queden con nosotros para que vean todos los detalles, el paso a paso. Y ahora, adelante video. Comencemos hablando de los ingredientes. Los pueden ver abajo del video en la cajita de descripción. Al final del mismo va a estar la lista. Y a medida que voy preparando la receta van a ir saliendo las cantidades exactas en pantalla. Y dicho esto, comencemos con el primer paso, que va a ser freír nuestros ajos. Yo tengo aquí esta sartén y la hornilla eléctrica y vamos a encender el fuego en temperatura medio alta. Y cuando esté caliente vamos a poner nuestra manteca, una cucharada, y después seguimos. Agregamos la cucharada de manteca y los 2 dientes de ajo triturado. Y ahora sí, vamos a freír para que nuestro ajo suelte su aroma. ¿Listo? Apagamos y vamos a reservar para después. En esta cazuela grande vamos a cocinar nuestro ingrediente estrella, que son las malangas, y las vamos a colocar. Fíjense que todas tienen un tamaño parecido. Ahora le vamos a agregar el agua. Yo tengo aquí 4 tazas de agua. Voy a necesitar un poco más. Denme un momento y enseguida regreso. Vamos a agregar otro poco de agua que las cubra. Suficiente. Y además le voy a agregar media cucharadita de sal. Vamos a tapar y vamos a encender la temperatura a medio alta. Ahora tenemos que esperar a que comience a ebullir. Y les digo, vamos a chequear. Ya está hirviendo. Vamos a bajar el fuego a temperatura media y vamos a dejar a que nuestra malanga ablande. Esto va a ser alrededor de unos 20 minutos. Ya pasaron los 20 minutos, vamos a chequear si nuestras malangas han ablandado. Con un tenedor vamos a pinchar una de ellas. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es botarle el agua y regresamos. En este paso necesitamos empezar a procesar, hacer como un puré con nuestra malanga. Yo tengo un procesador de cocina, pero también puede usar una licuadora. Y vamos a comenzar agregando algunos trozos de la malanga. Y ahora le vamos a poner parte también de los líquidos. Tengo aquí la taza de caldo de pollo, es por eso que no voy a usar el agua en que se cocinó la malanga, pero usted también puede usar la misma agua si quiere. La taza de leche también voy a ponerle una parte. Y del queso crema también le voy a poner un pedazo. Vamos entonces a ponerlo ya en la máquina y vamos a hacer el puré. Vamos a chequear. Está
suavecito, es como una cremita, así es. Y lo voy a pasar para la cazuela donde mismo lo cocinamos con anterioridad. Y vamos a moler la otra parte. Colocamos nuevamente nuestra cuchilla y vamos a seguir adicionando la malanga como hicimos ahorita. Agregamos el resto de la taza de caldo, el resto de la taza de leche y la parte del queso crema que nos quedaba también. Y hacer el puré. Ya se detuvo. Y vamos a retirar nuevamente la cuchilla. Como mi crema está un poquito espesa, le voy a agregar una taza extra de caldo de pollo. Vamos a revolver. Le voy a agregar además el ajo que habíamos reservado para darle sabor. Tengo aquí también un cuarto de cucharadita de sal. Además tengo un octavo cucharadita de pimienta blanca, pueden utilizar pimienta negra igual. Y también le voy a agregar el resto de la manteca de cerdo. Igualmente la pueden sustituir por aceite si ustedes desean. Vamos a revolver nuevamente para que todo se integre, todos estos sabores. Y ahora vamos a encender el fuego a una temperatura medio baja y vamos a estar revolviendo alrededor de unos 4 o 5 minutos. Ya pasaron los 5 minutos, apagamos el fuego y ahora lo que queda es emplatar. Y totalmente adicional, le voy a poner un poco de queso parmesano, más sabor. Mi gente, ya estoy lista para hacer el trabajo difícil, pero como siempre necesito que Albert venga para acá para que nos ayude. Ya sé, ella me va a preguntar la historia y ustedes también quieren saberla. Te puedo contar que la malanga, su origen es de Asia, África y Oceanía. ¿Lo sabías? Sí. Ella lo sabía. Pasó para América Latina y aquí en América Latina se conoce con muchos nombres. Nosotros los cubanos la conocemos como malanga, pero en otros países la conocen como ocoe, pituca, taro, ocumuchino, papachina. En su país, usted puede escribir acá abajo cómo la conocen ustedes. También te puedo decir que la malanga se come, así como tú lo hiciste, hervida. Después, esa malanga hervida, se le pone un poquito de manteca de puerco con chicharroncito, riquísima. Otra forma es, esa misma malanga hervida, se hace puré. Ese tipo de alimento, así en forma de puré, se le da a los niños y a las personas que están enfermas, porque tienen que comer cosas suaves, cosas delicadas. Y otra forma es en forma de fritas de malanga, riquísima, deliciosa. Y además como frituras de malanga, y nosotros tenemos un video de cómo se hacen, que se lo vamos a dejar acá abajo en la cajita de descripción para que puedan ver todo el paso a paso. Esta es la malanga que nosotros conocemos, ¿no? ¿Qué otros colores puede tener la malanga? Bueno, la malanga así por fuera se ve que es como marroncita,
y por dentro tiene como 3 colores, que se conozcan 3. Esta, por ejemplo, es blanca, pero hay otras que pueden ser como amarillitas y otras como lila. Otra cosa es que este tipo de preparación que hizo Tori, aquí en la cocina de Tori, el mejor canal de YouTube, es muy parecido a la crema de queso. Es una crema y arriba ella le pone queso parmesano, ¿no? Es opcional, pero le da su toque. Y bueno, nada más que hacer que trabajo duro. Pero antes les quiero pedir, mis amores, que si les ha gustado cómo hemos hecho toda esta preparación hoy para ustedes y para Francisco, que por favor nos regalen un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Ella hoy va a decir por qué es importante que ustedes, nuestros amigos, los que nos están viendo, se suscriban. Mire, si no se ha suscrito, aquí el botoncito de suscribirse, importantísimo, nos ayuda muchísimo. ¿Y por qué es importante que ellos toquen ese botoncito de suscribirse? Porque la cocina de Tori está corriendo una meta que Francisco nos va a decir cuál es. Una meta que es 1 millón de Suscriptores. 1 millón de amigos que nos van a ayudar muchísimo cuando se suscriban aquí en este botoncito de que dice suscribirse y nos ayudan a subir esos números para llegar a la meta que la cocina de Tori quiere llegar a ella. Y yo también, por supuesto. Y además que nos hemos dado cuenta que cuando vemos las estadísticas, muchos de ustedes sin querer ven el video, lo disfrutan, pero se les olvida suscribirse. Muchos lo ven, pero no se suscriben. Esta vez no va a ser igual. Usted se va a suscribir. Y ya podemos hacer el trabajo difícil o falta algo más. Un detallito es que los quiero invitar a que visiten nuestras redes sociales tales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Y en estas redes nosotros ponemos videos cortos donde les anunciamos cuál va a ser la próxima receta que vamos a poner aquí en su canal del sabor. Muy importante las redes sociales, visítenlas. Y ya ahora sí podemos hacer el trabajo difícil. Ya. Porque esto está delicioso. Siempre se disfruta una crema de malanga. Y vamos a probarla. Pero falta algo. Falta algo que es una cerveza. Que la voy a traer ahora. Y ahora vamos a hacer el trabajo difícil. Por lo que se ve, está delicioso. Vamos a ver. Vamos a esperar que Francisco nos diga su opinión, ¿verdad? Tengo que seguirla probando, porque siempre hay que seguir probando ahí como está. Deliciosa, riquísima. ¿Quién no ha probado crema de malanga? Si no la ha probado nunca, hágala, quédate por el video para que vea cómo se hace algo delicioso. Tiene la consistencia cremosita, suave. ¿Y qué tal con la combinación con el chicharrón? Usted puede hervir la malanga, después se la puede comer con un poquito de manteca de puerco, un chicharroncito y riquísima, deliciosa, muy sabrosa. Ahora quiero probar lo que son las fritas de malanga. Además, una crema de malanga así también te sirve como entrante para una cena, para una comida. Está bien rica, ¿eh? Por este nuevo año 2025, por mucha salud para todos, para nuestra familia, para la familia de ustedes, para todos. Mucha salud para todos y que este año 2025 sea mejor que el anterior. Con mucho éxito para ustedes y para nosotros también. Salud. Seguimos probando, comiéndonos esta crema de malanga. Qué buena está. Súper, súper suavecita, con mucho sabor, deliciosa. Háganla en su casa. Es fácil de hacer y muy sabrosa, nutritiva. Y nosotros, lamentablemente, ha llegado el momento en que tenemos que despedirnos de ustedes. Y vamos a desearles que tengan una muy linda semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao, y seguimos aquí muy ocupados.